Gracias por continuar con Informa TVX. Iniciamos, como es costumbre, este espacio de entrevista. Ya están en este set Ana Iris Martínez y Laura Díez, oficiales de incidencia y campañas de Oxfam. Estaremos hablando en los próximos minutos de la desigualdad, de la extrema riqueza y también de sus consecuencias en la democracia de América Latina y el Caribe, pero específicamente en el caso salvadoreño. Lo hemos señalado recientemente, Oxfam ha publicado un informe, Privilegios que niegan derechos, desigualdad extrema y secuestro de la democracia en América Latina. Ese será el tema que estaremos abordando en estos minutos. Les recuerdo, ustedes pueden participar con sus inquietudes a través de las redes sociales en @expresatvx y @canaltvx. Laura, bienvenida, ¿cómo estás? Gracias, mucho gusto. Ana Iris, bienvenida. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Para nosotros es un gusto tenerlas a ambas en este espacio de entrevista y poder hablar de ese tema tan importante, un informe que ustedes han presentado que destaca las consecuencias de la extrema riqueza, la desigualdad en la democracia. A ver, lo primero que yo quiero conocer, Laura, es ¿por qué hablar de un secuestro de la democracia? ¿Quién secuestra la democracia? Bueno, históricamente la democracia ha sido cooptada por las élites económicas y de poder en todas las regiones del mundo, pero especialmente en América Latina. Es un fenómeno que se da desde hace ya décadas, pero en la última década este secuestro de facto de la democracia por parte de estas élites ha sido creciente y es muy arriesgado la deriva a la que nos lleva. ¿Cómo la secuestran la democracia? ¿Es a partir de las decisiones que toman? Digamos, ¿cómo se manipula finalmente esto? Bueno, las élites son las jerarquías económicas y de poder que a través de su influencia en las decisiones de políticas públicas, de leyes, en su relación directa con los gobiernos, incluso estando dentro de los propios gobiernos, a través de diferentes mecanismos como el clientelismo, la captura política, pues dictan políticas de manera indirecta o incluso de manera directa, compran voluntades, compran votos, las empresas transnacionales también gestionan, hacen lobby ilegítimo, lo que en Oxfam llamamos lobby ilegítimo. Muy bien. Ana Iris ha dicho, Laura, la democracia está secuestrada en la medida que existe incidencia de estas élites económicas. Pero a ver, en el mundo hay élites económicas por todos lados. Uno pensaría si este secuestro es gradual, es que todas las democracias están secuestradas. ¿Cuándo sabemos cuando una democracia está secuestrada por las ideas o el poder de estas élites? Quizás quisiera iniciar diciéndote que parte de este informe, como de las novedades que presenta, es abordar un poco más cuáles son las causas de la desigualdad extrema, porque la preocupación de por qué Oxfam inicia este tipo de estudio es porque la desigualdad extrema está creciendo en el mundo, y esa desigualdad extrema por 3 veces consecutiva ha sido catalogado por organizaciones como el Fondo Monetario Internacional como una amenaza para las sociedades en el mundo. Y parte de las razones de por qué esta desigualdad extrema, donde existe por un lado extrema pobreza y extrema riqueza, una de las causas fundamentales es el secuestro de la democracia, que lo llamamos de alguna manera, como decía Laura, cuando las élites utilizan los arreglos institucionales nacionales o internacionales para mantener, digamos, estos privilegios. Y eso en contrario a o limitando, mejor dicho, las oportunidades de las grandes mayorías de poder tener acceso o goce pleno de sus derechos. Entonces, es importante, esto no se ve, creo que es parte de las herencias de la globalización, ¿no? No podemos hablar solamente de secuestro de la democracia en un país determinado, en la región de América Latina, lo estamos viendo también a nivel global, como vemos la extrema riqueza y la extrema pobreza a nivel global. Quizás es de destacar también de que América Latina es la región más desigual del mundo, incluso después de los países de África, ¿no? Entonces es como en América Latina, donde también se tiene una riqueza en términos de recursos naturales, pues es una región con una mayor extrema desigualdad, ¿no? Muy bien, ustedes han destacado América Latina y el Caribe, es la región del planeta más desigual del planeta. De hecho, su informe señala que en esta región el 1% de los más ricos posee el 41% de la riqueza. Pero yo les preguntaba eso, ¿es que en países desiguales existe una mayor propensión a que las élites económicas tengan influencia en las decisiones políticas? ¿Hay una corresponsalía, digamos, entre la desigualdad extrema y la injerencia de las élites económicas?
Sí, totalmente. Eso es claro y como decía Ana Iris, esta es la región más desigual del mundo y no es casualidad. De hecho, la riqueza de los multimillonarios de la región ha crecido a un ritmo de un 21% en los últimos años, cuando en el resto del mundo ha crecido a un 6%. Entonces, este ritmo nos indica que detrás de esa acumulación de riqueza hay políticas, hay leyes que favorecen y privilegian los derechos de unas minorías en detrimento de las grandes mayorías. Y de alguna manera la gente se está dando cuenta de esto, porque el informe dice que en la medida que hay desigualdad, también hay desconfianza con la democracia, Ana Iris. Sí, de hecho que parte de lo que mide el informe es tratar de hacer una comparación, una correlación entre la desigualdad y también la percepción que tiene la población sobre la calidad de la democracia. Y en muchos de los países de América Latina, entre más desigual es el país, pues las sociedades sienten de que hay mayores niveles de corrupción, que sienten que no están siendo respaldadas sus políticas, que no se sienten ciudadanos plenos de derechos. Entonces es importante cómo esta percepción que tiene la población tiene una relación tanto con el tema de desigualdad, pero en el fondo también una percepción de que existen sociedades duales en las cuales unos pocos tienen mayores privilegios que otros, y esa es parte un poco de lo que vemos en América Latina, en lo que hemos visto en las últimas semanas, en Guatemala, por ejemplo, una expresión de la ciudadanía de ese descontento hacia actos como el de corrupción, que es también uno de los mecanismos que utiliza, digamos, las élites como parte del secuestro de la democracia. Muy bien, yo quiero preguntarles algo. Dentro del diagnóstico que hacen en su informe, ¿es posible identificar de qué manera los gobiernos de alguna manera pueden bloquear la injerencia de este poder económico en las decisiones públicas? ¿Hay recomendaciones que Oxfam hace a los gobiernos para evitar ese tipo de incidencia? Bueno, hay un tema fundamental que es la transparencia de en todo el manejo de la gestión pública, por supuesto, además de la participación de la sociedad civil, que es fundamental para que el Estado rinda cuentas de su quehacer en el manejo de lo público. También consideramos que es fundamental dictar políticas claras de redistribución fiscal, políticas de acceso a servicios públicos gratuitos de calidad y universales. Bien. Hay varias medidas que se han incorporado en este informe que son medidas prácticas que se pueden implementar. Es una cuestión simplemente, como en Oxfam decimos, de voluntad política. Sí. Excelente. Laura, tú has mencionado dos temas importantes, la transparencia en las decisiones públicas y por otro lado la política fiscal. Ustedes hacen énfasis en este último punto dentro del informe. Yo quiero saber cómo evalúa Oxfam, por lo menos desde el caso salvadoreño, el combate de estas desigualdades a través de la política fiscal. ¿Está viendo usted un combate efectivo del gobierno salvadoreño en esta materia? Bueno, no realmente tan efectivo, sí hay medidas que se han estado implementando, hay una voluntad política que se encamina hacia el combate a la evasión y a la elusión fiscal, porque desde este gobierno sí vemos que hay una claridad de que es un tema que hay que acometer, que no se puede postergar. Sin embargo, de momento no hay medidas estructurales. Nosotros consideramos que debe haber coraje y valentía para acometer medidas estructurales que cambien el sistema fiscal, que es fundamentalmente regresivo en El Salvador, uno de los más regresivos de América Latina, para que las grandes mayorías se vean beneficiadas y no sean siempre las élites quienes menos contribuyen, que paguen más quienes más tienen. Excelente. Ana Iris, me gustaría retomar parte de lo que acaba de decirnos. Laura ha mencionado que en la medida que existe una política fiscal será beneficioso también para las decisiones o para los beneficios de las grandes mayorías. Expliquémosle a la gente por qué la política fiscal tiene este elemento redistributivo, ese elemento que combate la incidencia de las élites económicas. Por favor. Sí, bueno, yo creo que es importante, creo que la población lo entiende, sobre todo en un debate de años en el país, ¿no? La necesidad de que haya mayor capacidad de los estados de recaudar más ingresos para poder hacer frente a diferentes inversiones que son necesarias para el país. Queremos mejorar la calidad educativa, queremos mejorar el acceso universal a servicios básicos como salud, educación, saneamiento, que son indispensables para el combate a la pobreza,
pero necesitamos poder financiar eso, que sea sostenible, y por eso es importante de tener un sistema fiscal en el cual la carga de quienes tienen mayor capacidad de poder pagar, pues sean quienes puedan aportar mucho más a esos ingresos tributarios. Actualmente en el informe que presenta Oxfam, donde hace un comparativo de los países en América Latina, el 52% de los ingresos totales del Estado vienen de impuestos indirectos, es decir, de impuestos al consumo y al trabajo. En este sentido, la carga de los ingresos tributarios que está recibiendo el Estado está sobre la clase más trabajadora, ¿no? Sobre todos los que de alguna manera a través de la compra de los bienes y servicios son los que estamos pagando, ¿no? Mientras que otros impuestos que tienen que ver con la capacidad del patrimonio o de la riqueza que tienen, que podrían aportar más, pues son impuestos que no están en el debate incluso. Entonces, yo creo que la reflexión más importante es por qué en un momento en el cual se necesita, y creo que todos estamos de acuerdo en que necesitamos abordar problemas fundamentales en el país, ¿no? Todos queremos que nuestros hijos, nuestras hijas vayan a una escuela que les permita en el futuro insertarse en el mercado laboral de la mejor forma posible, que tengan las mismas oportunidades que lo puede tener una familia que está, digamos, en esta élite, ¿no? Que van a las mejores escuelas. Es decir, todos queremos garantizar eso, y para eso se necesita que haya un esfuerzo de todos en la justa medida de lo que realmente estamos ganando, ¿no? Entonces es importante eso. Y solo quizás para terminar, y que me parece que es algo que es importante fortalecer, es todo el tema de ciudadanía, todo el tema de participación ciudadana. En la medida que nosotras y nosotras los ciudadanos podamos ser contralores del tipo de políticas públicas, seamos partícipes de este tipo de debates, que no es un debate de economistas o tecnócratas, es un debate importante para el país. En esa medida vamos a tener una mayor posibilidad de ir contrarrestando el poder de las élites. Muy bien. Ana Iris, Laura, tengo que hacer la primera pausa de la entrevista. Seguiremos analizando más de este tipo de políticas fiscales que podrían contribuir a tener una sociedad de alguna manera más justa, redistributiva en la riqueza. Vamos a hacer la primera pausa. Estamos conversando, lo hemos señalado, con Ana Iris Martínez y Laura Díaz, oficiales de incidencia y campaña de Oxfam. Estamos hablando de la desigualdad, la extrema riqueza y sus consecuencias en la democracia. Ya volvemos. Continuamos la entrevista de Informa TVX. Estamos hablando sobre desigualdad, extrema riqueza y sus consecuencias en la democracia. Ana Iris y Laura, han sido ustedes muy claras sobre este tema. La población comienza a desconfiar de la democracia en la medida que ve autoridades que benefician a través de sus decisiones a los más poderosos y no a las personas más vulnerables. Ahora, hablábamos que la política fiscal, Laura, puede contribuir a revertir esa situación. Ha dicho de que no ha sido la mejor estrategia la utilizada por el gobierno salvadoreño, a pesar que hay avances. Yo quiero que analicemos un dato, porque el informe de Oxfam retoma cifras de un reciente informe también de este estudio de WealthX sobre riqueza en el mundo, y habla de 160 multimillonarios que acumulan 21.000 millones de dólares de riqueza y que representaría más o menos 20 veces la inversión en infraestructura sanitaria, en la salud. A ver, ante este número, ¿cuál es la relación que un gobierno debe establecer con estas 160 personas? ¿Qué le pedís a estas 160 personas? Que contribuyan en la justa medida. Lo que pedimos es justicia fiscal, simplemente. No se trata de quitar ni de desincentivar la inversión ni el emprendedurismo. Se trata de pagar en su justa medida, porque precisamente esas 160 personas, esos 160 multimillonarios del Salvador, contribuyen con menos porcentaje de lo que contribuimos usted y yo en los impuestos del país, y eso no es justo. Oxfam no considera que eso sea justo. 21.000 millones de dólares en riqueza es el equivalente al 87% del Producto Interno Bruto del Salvador. No sé si la gente puede hacer un cálculo en su justa medida de lo que esto significa. Claro, muy bien. Sin duda es muchísimo dinero. Hemos dicho, bueno, casi 9 de cada 10 dólares del Producto Interno Bruto salvadoreño en el año 2014, entendería que sí, ¿verdad? Sí, es un dato. Ahora, Laura, cuando se ve ese debate con los políticos, con la clase política, que al final de cuentas es quien toma la decisión en la Asamblea Legislativa, y sobre todo de oposición política, señalan, antes de pasar a los impuestos, que debería ser la última instancia, debe revisarse si se está haciendo un adecuado gasto público por parte del Estado. ¿Por qué no primero hacemos una política de austeridad en todos los ministerios y luego entonces pasamos a hablar de impuestos? ¿Qué opina usted de eso?
Bueno, es que yo creo que es un debate falso, que no es cierto que hay una gran inversión en gasto social. Bueno, nosotros en Oxfam lo llamamos inversión más que gasto, pero no es cierto. Es un 14% del PIB lo que se invierte en gasto social, si no me equivoco. Pero el tema es que el debate no debe estar centrado en ese punto, debe estar centrado en que paguen más quienes más tienen de manera equitativa y redistribuir la riqueza. No se trata de, como decía, de desposeer a unos del dinero, sino de redistribuir la riqueza simplemente. Muy bien. Ana Iris, hay un punto. Hemos hablado de la oposición política y cuál es su postura, específicamente el arco de la derecha respecto al tema impuestos. Ellos dicen no se toca hasta que agotemos todas las partes e instancias previas. Pero también el gobierno ha lanzado recientemente iniciativas, por ejemplo, orientadas a establecer incentivos fiscales a determinados sectores productivos del país que vendrían a sumarse, según lo han destacado algunos estudios económicos, a más de 20 leyes que permiten la elusión fiscal en el país, que es lo que no se registra a través de impuestos en el país por las empresas. ¿Qué opina de este tipo de medidas? ¿Se tiene que seguir apostando a los incentivos fiscales para generar mayor inversión? Yo creo que lo que debemos la apuesta central a la que debe de hacer el gobierno, la sociedad civil y el sector privado es abrir un debate importante sobre el tema de una reforma fiscal integral. Ya lo mencionaba Laura, no es solamente el poder tener ingresos que sean mucho más progresivos, que sean justos, digamos que quien gana más pueda aportar mucho más, sino que también por el lado de los gastos se tiene que hacer todo un análisis. Está bien que logremos reducir los gastos, ser más austeros, eso siempre es importante, pero también analizar la prioridad de esos gastos, es decir, realmente El Salvador a unos 20, 25 años quiere apostarle realmente a tener un 6%, un 10% de su PIB en educación, por ejemplo, es decir, ¿a qué le queremos apostar en el país? Y eso es un debate que requiere hacer esta sociedad, no podemos seguir postergándolo. El tema de los incentivos a la inversión es importante, es decir, necesitamos atraer inversión porque en Oxfam reconocemos que la inversión puede generar empleo, dinamización económica, pero ese tipo de incentivos debe de ir a la par una evaluación también de cuánto es la capacidad de generación de empleo que da este tipo de empresas, porque parte de dar este tipo de incentivos o este tipo de exoneraciones es porque se considera que estos sectores van a aportar a la sociedad tanto en crecimiento económico como en generación de empleo y eso va de alguna manera a dinamizar la economía. Pero si estos sectores en los últimos años en los cuales estas 26 leyes han permitido este tipo de incentivos no han cumplido en términos de generación de empleo o en términos de generación de crecimiento económico, pues entonces habrá que evaluar realmente si requieren seguir siendo beneficiadas por este tipo de incentivos o estamos premiando ineficiencia, ¿no? Entonces yo creo que es un debate. Creo que no podemos seguir con reformas parciales ni tratando de tener respuestas a corto plazo. Creo que es importante y no creo que sea solo responsabilidad del gobierno, porque cuando hablamos del poder de las élites hablamos también de quienes hacen contrapeso a este tipo de reformas, ¿no? A mí me gustaría, digamos, que se pudiera hablar o se pudiera discutir más sobre un impuesto predial o un impuesto al patrimonio, pero ¿quiénes son los sectores que se opondrían a ese tipo de impuestos y por qué se opondrían? Ahora, han mencionado algo, Ana Iris, y perdón que la interrumpa, sobre la necesidad del debate sobre impuestos que no vayan directamente al consumo, como hoy por hoy es la estructura tributaria en el país, sino otro tipo de impuestos al patrimonio predial, ha señalado. Ahora, hay un punto, porque usted también mencionaba, es importante que el gobierno respalde a través de una evaluación si estos incentivos fiscales están dando resultados. Y yo le pregunto algo, porque en el informe de Oxfam, cuando se habla de elusión, se hace mención a estudios, es decir, ustedes retoman estudios de otras investigaciones, pero no toman datos oficiales. Y por acá quiero saber yo si existe una omisión grave por parte del Estado salvadoreño en no registrar esos datos y posicionarlos en el debate público, porque no hemos escuchado a un gobierno hablar de cuánto estamos perdiendo o qué ha dejado los incentivos fiscales en el país. ¿Qué opina de esto?
Bueno, yo creo que en el tema de información nos hace falta mucho, ¿no? Creo que un avance sustancial ha sido que ya tengamos una ley de acceso a la información pública. Creo que en la medida que la ciudadanía aprendamos a hacer uso de este tipo de instancias y a este tipo de marcos legales, pues eso contribuye a la democracia. Hay estudios, sobre todo desde la sociedad civil, que se han hecho sobre el tema de elusión fiscal, aunque este gobierno también, algunos de sus funcionarios han hablado, sobre todo el Ministerio de Economía, han hablado de lo que pierde el Estado en términos de evasión y elusión fiscal, dan aproximados. El último dato que teníamos, que fue de un estudio del Banco Mundial, señalaba, hacía un análisis de lo que dejaba de percibir el Estado en términos de evasión fiscal en varios países de América Latina, y de ahí es que toma la referencia a una organización para decir que, por ejemplo, en caso de evasión fiscal, si no me equivoco, andaba por 1.700 millones de dólares. Es decir, las fuentes están tal vez no tan actualizadas. El tema es de que anualmente estamos perdiendo, por lo menos en elusión se habla de 1.200 millones al año. Creo que el gobierno salvadoreño y sobre todo el ministro de Hacienda ha tratado de hacer bastante públicas las cifras de cuánto es el monto de lo que las empresas que están en alguna situación de apelación o que tienen algún proceso en el ministerio. Sin embargo, encontramos que a la hora de presentar este tipo de información, pues hay sectores que establecen que eso es coartar el derecho a la libre expresión y señalan otro tipo de legislaciones. Entonces, que dejan evidencia también cuál es la posición sobre, y los intereses que hay alrededor de estos temas, ¿verdad? Que creo que Laura lo decía al inicio y me parece que eso es algo que en Oxfam también sostenemos en nuestro informe. Esta no es una decisión técnica. Esta no es una decisión, hablar de una reforma fiscal integral no es una decisión de viabilidad técnica únicamente, básicamente es un tema político. Y por lo tanto, y político no me refiero a que sea el gobierno el que tenga la solución, tiene que ver con todos los sectores de la sociedad que tienen algo que ver con este tema y que deberíamos de escuchar cuáles son todas las posiciones y realmente hacer que el tema fiscal sea un tema de discusión nacional. Excelente. Ana, yo quiero pasar con Laura, vamos terminando cerca de esta entrevista y quiero preguntarle algo, porque ¿qué nos diría de una sociedad en la cual 160 personas, lo hemos dicho, acumulan 21.000 millones de dólares y su ingreso es superior 4.000 veces, un poco más, al ingreso de las familias más pobres en un país? Eso es la realidad de El Salvador, según el informe de WealthX, pero ¿eso qué nos dice? ¿Cómo se traduce esto para la interpretación de la gente, Laura? Bueno, se traduce en una disparidad de oportunidades, en el acceso a oportunidades que es evidente para todos y todas, ¿no? Eso lo vemos cuando caminamos por las calles en El Salvador. Eso se traduce en una violencia extrema que hay en el país y en toda la región. La desigualdad es el motivo de muchos de los problemas que hoy sufrimos y si no lo acometemos, si no lo enfrentamos de manera integral, con un abordaje holístico, y con toda la voluntad política de todas las fuerzas del país y de la sociedad civil, no vamos a cambiar y este equilibrio que no lo vamos a lograr. O sea, eso es evidente. Excelente. Ana Iris, vamos cerrando la entrevista. Entiendo que dentro de esta desigualdad las mujeres son las que salen más afectadas en América Latina y el Caribe. ¿Por qué pasa esto? Bueno, son por las desigualdades, a esto se suman las desigualdades históricas que hay en las relaciones de poder entre hombres y mujeres, ¿no? Las mujeres siempre están siendo invisibilizadas tanto de su aporte económico, social, y por lo tanto en temas de desigualdad pues es todavía mayor, tanto en la concentración, en todos los estratos de tanto de pobreza, de extrema pobreza, de población en condiciones indigentes, pues son las mujeres las que encabezan, ¿no?, mayoritariamente esta proporción. Entonces yo creo que es importante que a la hora del diseño de las políticas públicas para reducir la desigualdad también tomemos en cuenta los intereses específicos, estratégicos de las mujeres, ¿no? Es importante incluirlas dentro del debate, hacer mucho más análisis sobre esto y más información, porque uno de los problemas que tenemos es que no hay información desagregada entre hombres y mujeres que nos permita también como tomadores de decisión y los diferentes sectores involucrados en el diseño de políticas poder tomar en cuenta cuál es la situación real de las mujeres y cómo desde la política pública podemos contribuir a reducir ese desequilibrio, esa desigualdad. Excelente. Ese es un reto todavía pendiente. Según lo expresado por ustedes en esta entrevista,
el tema está ahí, hay que hacerlo visible, es importante la participación ciudadana, el acceso a la información y políticas públicas que puedan tener al centro esos temas que ustedes mismas han señalado. Laura, muchísimas gracias. Gracias a usted. Ana Iris, muchísimas gracias. Muchas gracias. También a ustedes que han estado pendientes de la entrevista, les recuerdo, se repite a las 11 de la noche y también podrán encontrarla en nuestro canal de YouTube, Expresa TVX. Por ahora hacemos una pausa, ya volvemos.